Seguimos con la segunda parte de la enemistad o de las enemistades. Satanás con engaño interrumpió la amistad y la convirtió en enemistad. Y esto pasó con Adán y Eva al caer. Quedaron enemistados con Dios. Pero la Biblia dice que nosotros predicamos el ministerio de la reconciliación, la cual el Señor Jesucristo en su carne nos reconcilió con el Padre. Por eso existe una enemistad, pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, felizmente nos reconcilió con Dios. Y estamos otra vez en amistad con Dios si le obedecemos. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto quiere decir, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, entendemos en que Dios selecciona a sus amigos. ¿Cuánto tiempo esperó Dios para encontrar un amigo? Y transcurrió en el tiempo casi 2000 años, para que Dios encontrara en Abraham un amigo. Y aunque antes de Abraham fueron Enoc y Noé, en ellos no encontró Dios ese amigo como lo encontró en Abraham, el cual es Abraham. Y felizmente este hombre recibe de Dios mismo la confirmación de ser su amigo. Santiago capítulo 2 versículo 23 dice: Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Para llegar y ser amigo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Debemos volvernos enemigos del mundo. Para ser amigo de Dios cuesta, no es fácil. Hacemos amigos de Dios porque Dios no acepta como amigo cualquier clase de amistad. Por la razón que Santiago dice, en que todo aquel que tiene una amistad con el mundo automáticamente se convierte en enemigo de Dios, porque Dios y el mundo pecaminoso no tienen ninguna relación. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 30, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En las tinieblas y en la luz no hay amistad, sino hay una enemistad. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Tenemos un problema y es nosotros mismos. Nuestra carne, ¿qué es la carne? Nosotros mismos. Nos hace ser infieles y nos hace llegar a la traición, porque hemos traicionado a alguien y esto se debe a que nuestra carne es débil y nuestra imperfección nos lleva en hacer lo malo. Pablo dijo en la carta a los Romanos capítulo 7 versículo 24, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo ser amigo de Dios a medias. Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 21, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Nosotros, una vez nos reconciliamos con Dios, debemos ser fieles sí o sí y no traicionar con la obra de la carne llamada enemistad. No podemos avergonzarnos cuando nos llamen o nos digan evangélicos o cristianos, porque cuando somos un amigo de verdad, como lo dijo el Señor Jesucristo, estamos dispuestos a dar nuestra vida por mis amigos. En primer término, en la palabra enemistad, por ser una obra de la carne, nos enemistamos con Dios. Pero la palabra de Dios dice de que podemos reconciliarnos con Dios. Y según la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El Salmo 37, versículo 5, dice, encomienda en Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando estamos en amistad con Dios. La amistad con el hermano es difícil mantenerla. Mantener la amistad con las demás personas es difícil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo te consideras tú
¿Buen amigo, regular o pésimo amigo? ¿Cómo puedo saberlo? Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El que conserva a los amigos es un buen amigo, pero el hombre que es dado a las enemistades es un mal amigo, porque tu carne te está llevando a la enemistad. Es admirable en personas cuando han salido traicionados, pisoteados por otra persona, y aún así se muestra amigo para con él. Le perdona, aunque no lo olvida, pero aún así no es fácil. Sin embargo, hay personitas así. No le guarda rencor, aunque no olvida su traición. El perdón se basa en que desecho mis deseos de venganza, como obra de la carne, como la enemistad. Cuando yo perdono, no olvido, pero desecho la venganza. A veces nos alejamos de ciertas personas, no porque no le perdonemos, sino porque una vez traicionaron nuestra confianza y no podemos volver a permitir en que nos vuelvan a traicionar. Y esto es justicia. Nada justifica si soy cristiano y no puedo defenderme. Tengo derecho a defenderme, a exigir respeto y buen trato. Así como yo le brindo mi amistad, Jesús dijo: lo que yo no quiero para mí, tampoco lo deseo para mi hermano. Mateo capítulo 7, versículo 12. Allí es donde Jesús habla de la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si eres dado a las enemistades, tienes que trabajar en esto. Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice: en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. La verdadera amistad no cambia por las circunstancias. Un verdadero amigo siempre deseará que su amigo sea feliz. Es difícil mantener los amigos, sí, por la obra de la carne que mora en mí, por las enemistades, porque Pablo utilizó la palabra enemistades en las obras de la carne, porque no solo puedo estar enemistado con una sola persona, sino con varios. Y en el orden encontramos que en algún momento estuvimos enemistados con Dios a partir de la caída del hombre en el huerto. Pero fuimos reconciliados y felizmente volvimos a ser amigos de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más amigo que un hermano. Así, mis hermanos en el Señor, entendemos de que las enemistades son una obra de la carne. Por lo tanto, debemos corregir si tenemos esta clase de enemistad. Y en primera medida, en el término bíblico, en Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera vez donde aparece la palabra enemistades. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque desde la caída del hombre, el hombre quedó enemistado con Dios por el pecado. Pero gracias a la misericordia de Dios y gracias a que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por ti, por mí y por todos para reconciliarnos con Dios. Qué bonito es conocer la palabra de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.